todas las actuaciones apartadas de la ley y la ética no solo son motivo de absoluta desaprobación, sino que nunca serán amparadas por nuestra organización. Claramente las condenamos en forma enérgica y confiamos en que los tribunales harán su trabajo con total independencia y sin presiones de ningún tipo. Esa declaración de intenciones y de forma de actuar que acabamos de ver nos pareció la mejor forma de presentar a nuestro entrevistado en Agenda Económica. Porque no es solamente quien liderará a los empresarios nacionales por los próximos 2 años, que buscará formas de mejorar la productividad, cómo conseguir energía más barata para el país o cómo estimular la inversión, que son los temas que frecuentemente más les interesan a los privados, sino que también deberá coordinar cómo se mejora la imagen de un sector tan cuestionado actualmente como el político. Alberto Salas, presidente de la CPC, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a usted por la invitación, Nicolás, y disponible para conversar. Alberto, mi primera pregunta, yo la pensé, dije, ¿qué puede ser lo primero que me gustaría que nos respondiera el presidente de los empresarios? Y lo primero y lo único que se me ocurrió fue, ¿por qué decidió tomar la decisión de dirigir la CPC, de manejar, un poco representar al sector privado del país en un momento que muchos califican como el más difícil y con la peor imagen para el sector privado de nuestro país en los últimos años? Por parte, porque hay algunas afirmaciones de por medio. La verdad que más que una decisión mía, fue un proceso al interior de la Confederación de la Producción y el Comercio y de las propias ramas, de ir buscando alternativas para reemplazar al presidente Andrés Santa Cruz, y se fue creando un consenso en torno a mi persona, que llegado el momento fue mayoritario y unánime. Todas las ramas se pronunciaron públicamente en sus directorios, en sus consejos generales, para señalar que yo era la persona que debiera dirigir la CPC. Y en esa condición, la verdad que yo llevo una vida gremial de tiempo en la minería, y creo que un respaldo así hace sentir más que la obligación, el deber de contribuir con lo que uno mejor puede hacer para representar al empresariado. Y creo que mi estilo, mi manera de expresar y de dialogar y de buscar consenso es una manera que yo la encuentro muy válida. En términos de principios y de valores y de ética, yo creo que todos los empresarios tenemos muy similares pensamientos, tenemos una visión bastante compartida de qué queremos, y puede que las diferencias estén en las formas, pero se ha dicho mucho de formas dialogantes, la verdad es que yo creo que eso, que es así, no significa que yo no tenga muy claro mis principios, mis ideas y mis valores. ¿Y tiene usted como objetivo primordial, dado el contexto en que estamos, mejorar la imagen del sector privado en Chile? Pero absolutamente, porque la realidad y la verdad es que son muchos más los empresarios, la ciudadanía en general, que va por la vida trabajando día a día, diariamente, con sus trabajadores, con irrestricto apego a la ley, con ética y también con generosidad. Hay muchas acciones que realizan los empresarios que trascienden su interés económico de la industria o de su empresa. Aporte a fundaciones, participaciones en cosas culturales, a honor, o sea, hay, yo creo que mayoritariamente en Chile, una visión de seriedad, de respeto y de sana convivencia que nos ha distinguido en el mundo y en Latinoamérica. ¿Qué propone para hacerlo? Los candidatos a la SOFOFA, Germán von Willenbrock y Andrés Navarro, han mencionado el acercarse a la ciudadanía, estar más cercano, por ejemplo, a los consumidores en la defensa de sus derechos. ¿Qué le gustaría a usted, como Alberto Salas, hacer concretamente para ese objetivo? A ver, nosotros dentro de la CPC estamos haciendo una evaluación del rol de la CPC y hemos recibido las visiones de las 6 ramas,
y tenemos un proceso ahora por delante de ver cuáles son los puntos más comunes respecto a cómo desarrollamos el futuro de esta organización. Sin duda, los tiempos han cambiado, hay hoy día una mayor participación ciudadana, hay más canales de expresión. Hoy día la verdad es que lo que uno hace tiene que hacerse cargo de mostrar qué es lo que hace, con quién lo hace, para qué lo hace, de qué forma. Y hay que hacerse cargo de eso, de participar por los demás. Y en ese sentido nosotros estamos muy abiertos, yo particularmente, a escuchar a más gente, escuchar a más personas, incorporar más instancias de participación, que tenemos que determinar las formas dentro de nuestro estatuto y de nuestro sistema. Alberto, por ejemplo, le digo, sí. yo en la primera sesión hemos creado 2 comités nuevos, uno de productividad, que apunta a un tema que lo llevo como sello de mi gestión, y uno de mujer, trabajo y cooperación de la mujer en general, al emprendimiento, a las empresas, al trabajo, y creo que es súper relevante. Y es un mundo que en particular no está muy desarrollado en el empresariado. Estamos partiendo con eso, pero ahí yo creo que hay unas posibilidades muy altas de poder incorporar mujeres que le aportan tanto. En minería hemos sido bastante exitosos en la campaña que hicimos, empezamos el 2010, subimos de un 4,1% el 2010 a un casi 9% el 2014, recibiendo un aporte significativo de mujeres que antes se pensaba que, sobre todo en ese rubro, no tenían ninguna posibilidad ni espacio. Y la verdad que lo tienen todo el espacio del mundo y mejoran nuestro estándar de seguridad, mejoran nuestros climas laborales, muy positivo. Alberto, usted en el tiempo que lleva como presidente de la CPC no ha entrado específicamente en ninguno de los casos que hoy día están en discusión en todo el país, como el caso Penta, el caso SQM o el caso Cabal. Sin embargo, sí mencionó que usted le cree a Andrónico Luksic cuando él dice que él no pidió que Sebastián Dávalos estuviera en la reunión. Lo contrario dice el demandante en la arista laboral de ese caso. ¿Por qué decidió darle ese apoyo a Andrónico Luksic? No es que decidió. Yo le creo a Andrónico. No tomé una decisión. Tengo la seguridad que Andrónico está diciendo la verdad. Creo que es bueno que haya aclarado el punto y no tengo más comentarios. La verdad que eso es. Pero no es una decisión. ¿Pero no algo que pueda ser visto como que está tomando partido en esto? No, porque uno de las creencias, ¿ya? Es un juicio de valor. Bueno, una persona que también habló en esta jornada sobre la imagen del empresariado fue Andrés Navarro, la persona que comentábamos hace unos momentos. Escuchemos sus palabras. La percepción de la imagen empresarial en Chile es mala, es muy, muy mala. La peor de la que yo conozco en estos 40 y tantos años. Nunca la imagen, ante la pregunta de credibilidad, honestidad, evaluación del sector empresarial chileno, la opinión pública tiene una mala opinión. Y una de mis pretensiones, a lo mejor un poquito desmedida, es que yo quiero colaborar en mejorar eso, por varias razones, porque a nadie le gusta que un sector tan importante de la actividad nacional esté tan desprestigiado. Alberto, todo este desprestigio viene por la relación entre el sector privado y la política, el dinero y la política. Precisamente usted va a estar el viernes asistiendo como representante de la CPC a la Comisión Engel, que va a entregar propuestas para regular, para mejorar esta relación, o simplemente que quizás no haya más. ¿Cuál es la postura que usted como Alberto Salas va a entregar a esa comisión? A ver, estamos trabajando junto a los 6 presidentes de las ramas que componen la Confederación en esa postura. Hemos escuchado a expertos en estas materias, hemos recabado información estadística de cuáles son los aportes, qué montos, qué empresas, qué cantidades, qué porcentaje, para tener una visión además cuantitativa del tema. ¿Pero usted cree que se debería cortar el aporte de las empresas, como empresas, hacia las campañas políticas? No estoy tan seguro. Yo creo que el financiamiento de la política debe existir, tiene que ser mixto, tiene que ser tanto del Estado como de los privados. Ahora, lo que hay que ver es qué ocurre
cómo resolvemos el tema si no hay aporte de las empresas. Yo creo que ese es el punto, de mirar qué pasa con los escenarios en esas situaciones. Y en eso lo estamos analizando y tendremos nuestra visión al respecto. Bueno, algo que también hay que ver, cómo se va a relacionar el sector privado con el gobierno de Michelle Bachelet, algo que estaremos conversando con el presidente de la CPC a la vuelta de esta pausa, pero antes los dejo con el cierre de las bolsas y también cómo estuvieron los indicadores económicos este miércoles. Ya volvemos. Seguimos en Agenda Económica conversando con el presidente de la CPC, Alberto Salas. Alberto, desde que usted asumió, se ha reunido con la presidenta Bachelet, con los ministros Máximo Pacheco, Alberto Arenas, Javiera Blanco, Luis Felipe Céspedes y me falta alguno por Rodrigo ahí. Peña y Lillo. Y Rodrigo Peña y Lillo, exactamente. Una maratónica sesión de reuniones. ¿Qué fue lo que conversó ahí con el gobierno y cree usted necesario que la CPC mejore sus relaciones con el gobierno, teniendo en cuenta que estuvieron bastante fraccionadas el año pasado, sobre todo con la reforma tributaria, y ahora están también algo enrarecidas con la reforma laboral, teniendo en cuenta que varios gremios ya rechazaron oficialmente el proyecto del gobierno? Sí, la verdad es que yo no creo que esté fraccionado. Creo que siempre hemos tenido los empresarios la mejor disposición a relacionarnos con la autoridad tanto del Ejecutivo como del Legislativo, haciendo ver nuestras opiniones. Los gremios, lo que le corresponde a los gremios respecto a políticas públicas es entregar su visión, su experiencia, su conocimiento concreto de las distintas actividades productivas, porque lo tenemos ese conocimiento, con nuestras creencias, valores y principios, para que la autoridad tome las mejores decisiones respecto a políticas públicas. ¿Cómo cree que lo ha hecho el gobierno de Michelle Bachelet? La verdad que yo creo que tenía un programa que no ha sido sorpresa, ¿no es cierto? Y se implementaron una serie de cambios que creo se pueden haber hecho de mejor manera. Siempre se pueden hacer las cosas mejor. ¿Pero cree que lo ha hecho mal el gobierno? Más que mal o bien, yo creo que no estar evaluando si bien o mal, yo creo que se pueden hacer mejor. Se pueden hacer mejor y nosotros estamos disponibles para poder, como le digo, expresar qué cosas es necesario hacer para poder tener un mejor país. Y para mí tener un mejor país es que tenemos que mejorar el clima de inversiones, tenemos que mejorar la confianza en la inversión. La única manera de crecer es con inversión. Inversión es igual crecimiento, y crecimiento significa más empleo, más desarrollo y finalmente hasta más aportes fiscales de tributo. Y en esos escenarios, ¿no es cierto?, es posible tener los recursos para hacer más cosas. Usted en una entrevista señaló que para ir disminuyendo el clima de incertidumbre que usted menciona que afecta lógicamente la inversión, el gobierno tiene que acotar las reformas, básicamente parar las reformas que sin duda han sido muchas durante el gobierno de Michelle Bachelet. Le quería preguntar, ¿cómo espera conseguir eso teniendo en cuenta que el ADN de este gobierno es las reformas? Han sido su bandera desde la campaña de Michelle Bachelet. ¿Cómo se puede entonces lograr eso si el gobierno precisamente lo que quiere es hacer reformas? A ver, yo creo que el gobierno quiere implementar reformas con una finalidad que muchos la compartimos. El tema de la educación, de la calidad, etcétera, eso no es ajeno. El tema es que si esas reformas afectan, todas las reformas generan ruido, generan incertidumbre, no son neutras, ¿ya? Pero si ese conjunto de reformas al final se traduce en que tenemos tasa de crecimiento muy por debajo de nuestro potencial de crecimiento, que a la larga es una menor inversión y eso es un menor empleo o empleos de menor calidad, la verdad es que yo creo que hay que ver cómo equilibramos la necesidad de hacer reformas con fines muy loables con la realidad de lo que está resultando de esas reformas. Porque si no estamos haciendo bien las cosas. Y yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de poder colaborar lealmente para hacer ver cómo afecta esta reforma a los sectores productivos. Por ejemplo, le digo el tema de la reforma laboral. La reforma laboral indudablemente afecta de manera muy disímil y distinta a cada sector productivo. ¿Usted está en contra de la reforma laboral tal como está? Lo que le estoy señalando es que
la reforma laboral afecta de manera distinta a los distintos sectores. Y en consecuencia, hay una jornada de reflexión en que están todos los gremios, en que están otras personas, en que están analizando qué es lo que, por ejemplo, la minería. Pero se lo pregunto, Alberto, porque esos gremios dijeron oficialmente que están en contra de la reforma. Ahora le pregunto a usted. Como CPC, recabando toda esta información, ¿ya?, para tener un panorama absolutamente claro de cuánto significa esto y cómo podemos hacerlo para que esto no conduzca a las posibilidades o las alternativas que estamos viendo a los distintos gremios. Es muy distinto cómo le puede afectar a la minería, por ejemplo, que solo tiene el 3% de la fuerza laboral, que está tremendamente sindicalizada y que tiene otra estructura, a cómo le afecta al comercio, cómo le afecta a las pymes. Y en consecuencia lo que estamos haciendo y valoramos esta jornada de reflexión, en que actores de distinta naturaleza, distintos tamaños, de todos los sectores, están diciendo, mire, esto así me afecta. Y nosotros vamos a recabar toda esa información, ¿no es cierto?, y poder expresarle, mire, esto es lo que vemos nosotros de la reforma. Y en consecuencia habrá alternativas, habrá indicaciones, habrá mejoras, habrá acuerdos para que no tenga los efectos que me imagino que son indeseados por todos. El tema es que nosotros tenemos más conocimiento específico del día a día, del quehacer productivo, que nos permite entregar esa información al gobierno. Pero llama la atención, Alberto, de que desde el sector privado ha habido pocas voces, si es que no digo ninguna, de que haya hecho algo positivo de este proyecto, sino más bien cosas negativas. Lo que pasa es que el proyecto no se hace cargo de temas relevantes para mejorar la productividad. Y en consecuencia, si eso no se hace, no estamos mejorando la productividad. El tema de la conflictividad, por ejemplo, se da no en el marco de la negociación colectiva, se da en huelgas ilegales, en tomas, en que está por sobre el Estado de Derecho. Y no tiene nada que ver con la negociación colectiva. Se hacen en periodos en que están las negociaciones pactadas, hay negociaciones en los próximos 2 o 3 años, y se toman los caminos, y se toman las faenas, y impiden los accesos, y fuerzan una negociación que no tiene marco de referencia, en que el empresario no sabe cuál es el límite para poder resolver esto. Y en una fuerza física de violencia que no se resuelve por la vía del Estado de Derecho y que es el peor escenario. Bueno, esta es la discusión de un proyecto que se da también en un contexto de crecimiento económico que algunos llaman de moderado optimismo, otros de brotes verdes. También ese es un tema que conversaremos con el presidente de los empresarios a la vuelta de esta pausa. Estamos hablando con el presidente de los empresarios, Alberto Salas. Actualmente Chile va a crecer, según los pronósticos, 2,5% en el primer trimestre. Tenemos una inflación que conocimos este miércoles que está anualizada en 4,2% y un desempleo que sigue en niveles bajos, aunque muchos dudan de las cifras que hay detrás de ese empleo. ¿Cómo usted analiza el momento actual de nuestra economía? A ver, yo creo que tuvimos un año anterior bastante magro, con un crecimiento, veníamos con otros niveles de crecimiento y la verdad que a nadie puede satisfacerle un crecimiento del orden del 2%. Y cuando se es capaz de crecer a tasas mayores, tampoco el 3% es una cifra que puede alegrarnos. Ahora, el tema es que hay una inflexión y bueno, eso ya es positivo. ¿Cree usted que puede haber una reactivación económica concreta, fuerte este año? Yo creo que hay que despejar más incertidumbre. Yo de verdad creo que para que se genere esa reactivación yo tengo que generar un clima de confianza de inversión, de actividad, de emprendimiento. Esos climas tenemos que resolver este tema del dinero y la política, y institucionalmente, y hacerlo bien. Y tenemos que mostrar que somos capaces de crecer más porque creemos en nuestro desarrollo lo más consensuado posible, porque es la base para que el país funcione. Yo he conversado con empresarios de transnacionales que tienen inversiones en distintos países y me comentan que la reforma tributaria es algo que, por ejemplo, se puede ver en distintos países, no algo que les preocupaba mucho. A ellos lo que les preocupa es esta opción de una reforma constitucional. ¿Usted también ha escuchado comentarios de ese tipo? Sí, obviamente. Ahora, el punto es que más que los niveles de impuestos, más que la regulación misma, lo que crea desconfianza, lo que crea incertidumbre son los cambios. El cambio, porque uno
cuando le cambian las reglas del juego, la verdad que tiene escenarios que no pensaba y se incorporan factores de riesgo que hay que meterle números, ¿no es cierto? Y al final somos menos competitivos. Sobre todo un sector que usted maneja muy bien como la minería, que es de larguísimo plazo. Es de larguísimo plazo y de inmensas cifras. En consecuencia, obviamente, yo creo que lo que más puede afectar nuestro clima de inversiones es una eventual reforma constitucional. Yo creo que eso puede ser un paso necesario, puede ser bueno, pero tenemos que verlo cuando el país retome el nivel de crecimiento potencial que tiene, cuando tengamos pleno empleo, cuando tengamos una sociedad que tenga más confianza, que no tenga dudas de sus instituciones. Cuando esa situación está, es posible pensar con tranquilidad, con altura de mira, sin la contingencia que estamos viviendo, en cambios más profundos y eventualmente de la Constitución. Alberto, pero yo no creo que eso sea bueno en este escenario, para nada. Alberto, usted habla de mejorar la productividad. ¿Cómo propone usted que eso se consiga o se pueda conseguir concretamente? Básicamente, la productividad es una tarea de todos. Cuando uno como sector privado puede ser muy eficiente y muy productivo, buscar toda la manera de cómo administrar sus proyectos para que sea productivo, y tiene una contraparte regulatoria que está poco coordinada, que a lo mejor no tiene la capacidad de responder en los tiempos que uno quiera. Cuando un permiso que se demora de 1 a 90 días en contestar, se demora en 90, pero eso es previo para otro de 90, y me tienen 6 meses para un proyecto, ahí la productividad se acaba. En consecuencia, esta es una tarea de todos, incluyendo los trabajadores, incluyendo temas de capacitación, incluyendo, es todo el país el que tiene que mirar cómo somos más productivos, porque no hay ningún país en el mundo que haya llegado a ser desarrollado sin resolver el tema de la productividad. Bueno, representando al sector privado, tiene 2 años entonces para liderar ese objetivo. Bueno, en pos del país también le deseamos mucho éxito, porque si se hacen bien las cosas para el sector privado conforme a la ley, en eso estamos todos de acuerdo, sin duda que eso nos beneficia a todos los chilenos. Alberto Salas, presidente de la CPC, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a usted, Nicolás. Bueno, y con esta entrevista al líder del sector privado de nuestro país, terminamos la agenda de este jueves. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.